Esta Muteado. conferencia comenzará a grabarse. El micrófono debe estar en verde para poder hablar. Ahí sí. Ahí, ahora sí. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien. Qué bueno. Vamos Hoy a día voy a estar seguir vamos a seguir en este camino del ciclo de vida tributario hoy día. ¿Cómo estuvo ahí? ¿Algunas dudas de la actividad pasada? ¿Algunas dudas de la actividad Lilia, pasada? Mónica, Sebastián. ¿Hay alguna duda? Javiera, Magdalena. ¿No? Sí. Al parecer no. Al parecer no, qué bueno. En el chat dicen que necesitan la grabación. Creo que ya eso es con las personas que llevan el control de esto. Se le puede enviar luego. Me imagino que esa va a ser la metodología. Ok, gracias. Un segundito porque estoy abriendo la presentación. Para compartir, ¿cómo lo hago aquí? Cristian, debes darle al botón de pantalla, que está al lado de cámara y micrófono. Ya, y dice, ahora no me deja, entonces debo decir, ahora sí, abrir preferencias. Perfecto, me pide abrir, incorporarlo como parte de... Un segundito y partir inmediato, ¿ah? Ahí se está viendo tu computador. Cristian, todavía tienes ahí. Ahí sí. Ahora sí. Sale la española que lleva adentro ahí, ¿ah? Vamos a mirar. Bueno, vamos a partir con esta presentación. Esta presentación es sobre la parte del IVA. Me tocó ver ahí la parte del IVA. Vamos a mirar justamente este mundo, este interesante mundo del IVA que nos lleva directamente, ¿cierto?, a uno de los impuestos que es el impuesto de mayor recaudación en Chile. O sea, claramente el IVA es un impuesto regresivo. Ahí en las campañas políticas, sin ser ahí partidarios de una u otra, en un tema técnico, el IVA es uno de los puntos controvertidos también, en el sentido de algunas rebajas. Hay un proyecto también de IVA diferenciado que vendría a financiar parte de la ley corta de pensiones, y por tanto el IVA siempre ha sido un tema. Básicamente porque como nosotros, a pesar de que somos un país OCDE, seguimos siendo un país que está en vías de desarrollo. No tenemos los estándares de las grandes economías del mundo, y de hecho dentro de los países OCDE hay 3 países en Latinoamérica, y básicamente no son porque sean las riquezas más grandes, tiene que ver simplemente con lo ordenados que son los sistemas, y un poquito como portarse bien como buen alumno. Entre ellos, la primera economía que ingresa a la OCDE es México, luego viene Chile en el año 2010, y recientemente, hace un año atrás, ingresa Colombia, que, como insisto, no son de las economías más grandes, excepto la mexicana, que sin duda tiene un PIB muy superior y una cantidad de población también muy distinta a la nuestra. Pero falta Brasil, falta Argentina, ¿cierto?
faltan otros países que indudablemente tienen un mayor PIB, Ecuador también, que nosotros, y Perú, que también es más grande, casi todos los países de la región son más grandes y no están. Y eso hace que cuando se analizan la estadística a nivel del IVA, esta estadística del IVA recauda en Chile sobre el 50% de todo lo que recauda el país. Entonces, claro, el IVA es un tema trascendental, es donde descansa este motor, ¿cierto? Que es la recaudación fiscal que hace crecer, soñar y generar los planes de las diferentes instituciones, independientemente del gobierno de turno. Cercotec existe hace muchos años y por tanto apoya justamente a las pymes y gran parte de lo que podemos hacer ahora se debe justamente a este pilar que es el IVA. Entonces el IVA funciona como un impuesto que en Chile, insisto, es de una tasa del 19%, un impuesto plano, es decir, todos los servicios, todos los bienes se encuentran grabados, todas las partes de todo Chile paga exactamente el mismo. ¿Estaba ligado a este tipo de artesanía? ¿Te dejó algún conocimiento? No, mi papá era profesor. ¿En serio? Por favor, apagar los micrófonos. Sí, por favor. Siempre decía... Ay, sí, muchas gracias. Entonces, el IVA funciona como un impuesto plano en todo Chile, todas las regiones, todas nuestras latitudes tienen el 19%, y por eso que de alguna forma el IVA es bien, de alguna forma no hay una sorpresa. El único lugar donde no hay IVA es Isla Pascua, pero básicamente por un tema insular, y obviamente un régimen preferencial en zona franca, que estamos en Punta Arena, la zona franca Estación de Arica, y Iquique, son la única zona franca que tienen un procedimiento especial. El resto del país tiene 19%, y venda un café, venda una crema, venda una cuchara, venda un libro, todo tiene 19%, y por tanto eso también de alguna forma desde el punto de vista de recaudación es muy fácil de interactuar. Y por eso que el IVA diferenciado como proyecto en general complica, y complica mucho porque el IVA es un sistema que se crea en los años 50 en Francia, que se incorpora, ¿cierto?, en la reforma 68 acá en Chile, y luego en 74 aparece el IVA que nosotros hoy día conocemos, que está en el actual decreto ley 825, y que en definitiva este IVA tiene una base financiera y de contraposición de intereses. Entonces, este IVA y de base financiera y contraposición de intereses implica que hay dos agentes económicos. Por una parte está el vendedor, que seríamos nosotros, los prestadores de servicios que estamos acá en este curso, en este seminario, y por otra parte estarían los consumidores. Y la esencia del IVA es que el IVA lo paga el consumidor final. Entonces, esto es un súper buen, de alguna forma, desde el punto de vista de recaudación, todo lo que son los agentes intermediarios, vale decir, aquellos agentes que tengo a nivel de empresa. Si usted como intermediario adquiere un servicio desde Telefónica, Telefónica le factura con IVA, pero usted intermediario es business to business, entonces en el modelo business to business, todo el IVA que usted soporta es un IVA que es de crédito fiscal. Luego, cuando tenemos un IVA que usted le presta el servicio al consumidor final, entonces ese IVA intermediario tiene la naturaleza de un crédito, y al tener ese crédito se va entrelazando, y por tanto al entrelazarse significa que es inocuo entre las empresas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que cuando usted compra con IVA o recibe un servicio con IVA, usted siempre nace con un crédito, y como tiene un crédito, usted lo puede descargar contra la venta o la prestación de servicios que ejecuta. Por tanto, a nivel de la empresa, siempre el IVA es neutro. Ojo con eso, usted no es que yo pague IVA, la verdad es que usted recauda el IVA, porque si yo soy el consumidor, yo le compro un bien a usted le compró un bien a que se lleva a Soprole, Soprole le vendió a usted el queso, Soprole le factura con IVA, usted llega al IVA al intermediario, el intermediario que es el business, me vende a mí como consumidor final, y cuando usted me viene, usted a mí me recarga el IVA. Y se recarga el IVA sobre el valor añadido. Entonces, esa es la escala. Y finalmente, el que paga el IVA es el consumidor final. Y entre los agentes intermedios, entre los business, es solamente un efecto de recaudación y soporte. Recaudación y soporte. Por tanto, la regla de oro acá es comprar todo con IVA. Porque si usted dice, chuta,
quiero comprar un bien y me dice, viene un tipo y le dice, te vendo 10 sacos de cemento a una ferretería. Y el tipo dice, ¿cuánto? Lucas. Ya, ok, ¿y cuánto está el Sodimac? 1500, chuta, 50% más barato, me tiento y lo compro, pero te lo compro así nomás. Bueno, ese sería el peor error suyo, porque el comprar sin IVA implica que cuando usted me venda el cemento a mí, usted va a tener que hacer la boleta por los 2000 seguramente, los 1500, y cuando haga la boleta por los 1500, usted soporta todo el IVA y no tiene crédito, se quedó sin crédito. Y por tanto, como esto es un impuesto al valor añadido, ¿cierto? Ahí dentro de la esencia, este impuesto al valor añadido dentro de la esencia, voy a abrir un Excel, un segundito, voy a dejar de compartir esta pantalla. Eso es, no sé si es aquí. No, entonces eso es abandonar. Entonces eso es aquí, debería ser. Yo voy a abrir el Excel y voy a compartir de nuevo. Que esta es la esencia ahí y vamos a compartir y debería ser compartir. Está bastante easy, ya, perfecto. Ahí se ve el Excel, ¿no? Entonces, cuando tenemos el IVA, entonces en esta cadena siempre vamos a identificar, ¿cierto? Acá una primera cadena que es la cadena del productor, ¿cierto? Ahí tenemos la cadena del productor, ¿cierto? O del mayorista, si lo quiere ver así, cuando un revendedor, un importador, puede ser un productor, ¿cierto? O puede ser directamente un mayorista que compra en el mercado, ¿cierto? Y cuando él compra, adquiere un bien, ¿cierto? O puede ser también un prestador de servicios, porque acuérdense que también los servicios quedan ganados con IVA, o presta un servicio. Entonces ahí tenemos, presta un servicio. Entonces, este productor o mayorista que está acá, este productor o mayorista, es quien en la primera cadena, ¿cierto? Es el sujeto pasivo de la obligación. Este contribuyente, ¿cierto? Es un sujeto que debe recargar el IVA, ¿ya? Recargar el IVA. Entonces, cuando él produce el bien, vamos a colocar acá este productor, ¿cierto? Que produce el bien, va a producir un artículo X, ¿cierto? Que a él le cuesta y producirlo, ¿cierto? 1000 pesos. Y cuando lo genera en 1000 pesos, aparece justamente el emprendedor, ¿cierto? Que está acá, y somos nosotros, y aquí aparece otro intermediario. Entonces aquí tenemos el intermediario, que el intermediario nuevamente lo que se dedica es a comprar o producir bienes y por tanto tiene la calidad de productor o tiene la calidad de vendedor y por tanto este intermediario va a tener la calidad de vendedor. Y cuando tiene la calidad de vendedor, ¿cierto? Él me recarga el IVA y por tanto para el intermediario genera esto por eso y genera un IVA de crédito fiscal de 19%. Entonces este es un crédito fiscal de 190 pesos. Entonces, cuando tengo este intermediario, tengo este vendedor, soporto un IVA crédito y por tanto, si lo sacáramos acá, lo que desembolsa el intermediario son 1190. Efectivamente, ese es el desembolso. El desembolso, ¿cierto? Son los 1190, eso es importante, pero esos 1190 se descomponen de 1000, que vale el servicio, y de 190 el bien, y 190 que es el IVA. Entonces aquí tengo el bien, y acá tengo el IVA, y a nivel de la estructura de costo de este intermediario, significa que este bien que compró en 1000, este es un costo de venta. Y este IVA que acá constituye un crédito, por tanto es un valor que yo puedo todavía impetrar o puedo deducir. Tengo un crédito a mi favor, es un activo, ¿cierto? Por tanto, estos costos, y a nivel de la contabilidad, esto es un activo. Entonces aquí voy a irme directamente, ¿cierto?, a este costo de venta. Y luego, entonces, este intermediario, que es tengo un crédito, va a vender. Y obviamente él quiere marginar, entonces, ¿sobre qué margina? ¿Sobre los 1190 o sobre los 1000? Como lo que le cuesta a él, y este es el valor de mercadería, este es el valor que le adquiere ese cemento, es de 1000, que va a ser tu costo de venta, entonces él margina sobre los 1000. Entonces calcula su margen, y al calcular su margen, ¿cierto?, le va a aplicar un 50%, así, muy chancho, a estos 1000, y por tanto va a buscar estos 1000, los multiplica por su margen que fijó como empresa, ¿cierto? Y cuando lo fija como empresa, ¿cierto?, aparece, ¿cierto?, estos 500, ¿cierto?, aparecen los 500 de utilidad. Pero, como él también es un vendedor,
porque finalmente él compra para vender, y eso es importante, usted sujeto, igual que el productor, ¿cierto? Junta, genera capital, trabajo y produce para vender, y por tanto el mayorista también recompra en China, importa para vender, y el prestador de servicios, ¿cierto? Genera también el mismo efecto para prestar los servicios, por tanto siempre se reputan contribuyentes de IVA. De ese punto de vista, cuando este intermediario, ¿cierto? Que está acá, que va a ser acá, vamos a colocar acá, ¿cierto? El caso de Sodimac, ¿cierto? ¿Cierto? Que yo estoy comprando este efecto. Acá voy a colocar a la ferretería Don Juan, a la ferretería Don Bruno, ferretería Don Bruno, en el Don Bruno, y Don Bruno, ¿cierto? Es quien nos va a vender esta mercadería, se reputa vendedor y quiere ganar 500 en la operación. Entonces, él va a generar una factura y por tanto, entre este mundo, entre comerciante y comerciante, la segunda regla es que la cadena de comerciante a comerciante, o si lo llevamos en el modelo B2B, entonces de business to business, business, ¿cierto? To business, ¿cierto? To business, o negocio a negocio, ¿cierto? Que en la jerga anglosajona, entonces ahí cuando lo llegamos de negocio a negocio, aquí siempre hay facturas, nunca pueden haber boletas porque al hacer vendedores la ley exige que adicionalmente aquí yo debo emitir facturas. Por tanto, Sodimac me va a emitir estos 1.190 y aquí me va a emitir una factura. Y si a usted le emiten una boleta porque usted no lleva el IRUT, usted no tiene ese crédito. Entonces, si usted no tiene una factura entre comerciantes, entonces lo que ocurre es que aquí, estos 1.000 que están acá, el desembolso son 1.190 del costo de venta, y mi margen sería 50% sobre 500. Pero si alguno de ustedes va, no muestra el RUT, no genera el cambio, y por tanto aquí es cuando tengo este bien, tengo este costo de venta, y aquí hay factura de venta. Entonces ahí tengo una factura de venta, y por tanto emitir una factura de venta a mi favor. Y ahí tengo un IVA. Pero si no hay factura de venta, si no hay factura, ¿cierto? Esta factura de venta, entonces pasa un efecto distinto, porque el bien me sigue costando mil pesos. Cuando no hay factura, no hay factura, o me dan una y por tanto usted no muestra el IRUT y me dan una boleta. ¿Qué tanto, dice usted, me da la boleta? Bueno, lo que va a pasar ahí es que el bien va a tener 1.000, ¿cierto? Le va a seguir costando los 1.000. El IVA, ¿cierto? Al no estar recargado en una factura, este IVA no tengo derecho a este crédito, y por tanto, como no tengo derecho a este crédito, a los 1.000 pesos de acá, este IVA desaparece, y por tanto, ahí ya no tengo derecho a ese crédito, desaparece ese IVA de acá, ya no es crédito porque no está documentada una factura, y por tanto, usted como desembolsó en los dos casos 1.190, el bien a usted le cuesta los 1.000, ¿cierto? Y le va a tener que sumar estos 190 pesos del IVA, porque no lo va a poder recuperar, y como no lo puede recuperar porque tiene una factura, el bien le costó ahora 1.190. Pero usted tiene claro que el precio que usted puede llegar para el saco es de 1.500, y por tanto aquí cuando genera un precio de venta, este precio de venta que está acá, implica necesariamente, ¿cierto?, que ese precio de venta que está acá, implica necesariamente que usted está vendiendo a un valor de 1.000 que le costó más los 500 de margen. Esto siempre cuando estamos operando con factura, este es el mundo ideal, esto es lo que usted siempre tiene que hacer. Pero cuando no ocurre eso, ¿cierto? Y usted emite y le emite una boleta, resulta que a usted ya no le costó, ¿cierto? 1.000, lo directamente, ¿cierto? Ya no le costó los 1.000, sino que ahora sus costos son 1.190, por tanto, si el precio objetivo suyo son 1.500, entonces los 1.500 menos los 1.190 implica que usted se ganó 310 y no 500 como está en esta operación. Entonces, ojo con eso, porque ahí tenemos las labores que son distintas, y por tanto aquí tengo 310, y el margen de 50%, este IVA que usted simplemente por recibir una boleta, usted perdió parte de la utilidad, porque ahí, ¿cierto?, esos 310 va a tener un margen del 31%, y eso fue lo que ocurrió. El 19% suyo es costo, y por tanto este es su nuevo margen. Y su margen son 310, y simplemente porque usted no mostró el IRUT, dijo que lata andar ante esta cuestión de mostrarlo por acá, entonces como no lo tengo, automáticamente el IVA que acá en el mundo perfecto usted recupera, aquí está en verde,
en el mundo imperfecto, usted lo pierde. Y si lo pierde, el costo tributario de usted, el costo del bien sube y por tanto le reduce el margen. Ese es el primer efecto que tiene que tener en consideración para efectos terrestres. Sigamos nuestro mundo perfecto. Y en nuestro mundo perfecto, el productor era un B2B, le emitió la factura. Cuando le emite la factura, tengo este crédito fiscal, aparece cierto este crédito acá, fantástico, en mi libro de contabilidad. Usted es un intermediario, se reputa vendedor y usted también tiene que emitir factura. Y aquí cuando va acá, aquí aparece cierto dos modelos. Entonces, en el primer modelo, usted puede venderle, en vez de la ferretería, le va a comprar la ferretería de Don Bruno, es grande, ¿eh? Los papás de Bruno tienen tremenda ferretería, pero acá usted le va a vender a ferretería Don Lucho. Y ferretería Don Lucho, ¿cierto? Es un negocio más chiquitito que usted, que le compra a usted, y por tanto, o sea, aquí es de comerciante a microcomerciante, y por tanto, efectivamente, para la ferretería Don Lucho, si la ferretería Don Bruno, usted como intermediario, y este somos nosotros, ojo, que aquí estamos nosotros, y por tanto nosotros compramos o contratamos un servicio, estamos aquí al medio, aquí estamos como el 8 de la selección, y empezamos a tocar. Primero, entonces, si usted le vende a otro comerciante, la regla con otro comerciante es que aquí, cuando usted va a vender acá, a la ferretería Don Lucho, nuevamente, business to business. Entonces aquí estaría nuevamente en el modelo B2B. Y como está en el modelo B2B, business to business, entonces lo que debe corresponder es que usted emita una factura. Y va a emitir la factura por los 1.500, porque va a ser los 1.000 de costo, 500 del IVA, y por tanto el precio de venta es 1.500, y con eso ferretería Don Lucho sigue exactamente con la cadena y hasta el infinito más allá. Pero la segunda alternativa, y ahí estamos nosotros al medio, me viene a comprar, y ahí viene el consumidor que es Cristiancito, y Cristiancito del Corto tiene que comprar, y por tanto yo soy un consumidor, y ahí en este intermediario entonces aparece el modelo B2C, Business to Consumer, y por tanto ya no aparece otro intermediario, sino que aparece Cristian del Corto Pacheco, ¿cierto? Que es una persona natural, y por tanto cuando tengo una persona natural, en este caso, ¿cierto? Lo que corresponde emitir ya no es una factura, sino que es una boleta. Entonces ahí nos vamos al mundo de la boleta. Entonces aquí con las personas naturales, usted siempre le emite la boleta. O cuando este Don Lucho viene y usted le dice, señor Don Lucho, muéstreme su IRUT, no lo traje, lo que corresponde ahí es que usted le emite una boleta. Entonces si él no exhibe que es comerciante, que es otro comerciante, entonces, por eso que le piden todos los comercios cuando usted compra el IRUT, están obligados a emitir una boleta, porque la obligación del vendedor es justamente pedir esa documentación para acreditar que estamos frente a esa regla. Entonces, cuando ocurre eso, en esa boleta, ocurre, y ahí me llega una boleta, y esa boleta va a ser por los 1.000, ¿cierto? Por los 1.500, por esto que tenemos acá, y por tanto aquí, las boletas, ¿cierto? Por esencia, me generan un débito fiscal, y este es el ciclo de venta que usted tiene. Hasta ahí, este es el IVA. Entonces, el IVA es un IVA crédito, y ahí cuando usted margina los 1.500, perdón, aquí voy a generar los 1.500, es el precio de venta, y a este precio de venta que está acá, usted le tiene que agregar ahora el 19%. Entonces, cuando le agrega el 19%, usted calcula ese 19% que está acá, vamos a correr ahí a Don Lucho dentro de la ecuación, y a Cristiancito vamos a correr uno más allá, y por tanto aquí la boleta que usted emite es por 1.500 más el IVA recargado, 1.785. Este sería el documento final, ¿cierto? Que le emite a Don Lucho, ¿cierto? Que recargó al precio de venta, usted se ganó su margen sobre el precio de compra más su margen, tiene los 1.500 y esa es la base del impuesto, le aplica el 19% y llega a los 1.785. ¿Cierto? Que eso sería lo que... Y por tanto, le factura 1.785 y para efectos de la boleta es exactamente igual. Siguen siendo exactamente los mismos 1.785, ¿cierto? Que voy a generar acá, por tanto simplemente lo voy a generar de esta forma. Entonces ahí tengo la persona natural, tengo los 1.785 y como usted se puede ver, cuando ahora vamos a ir al intermediario, este intermediario que está acá, en nuestro mundo perfecto, ¿cierto? Voy a correr esa parte que no hay factura, voy a simplemente moverlo hacia abajo, y cuando en nuestro mundo perfecto, ¿cierto? Usted fue a Sodimac, ¿cierto? Que sería nuestro primer agente económico,
Sodimac fue que importó de China, ¿cierto? Tuvo derecho a un crédito, lo importante es que usted no ve el crédito, pero sí ve una factura donde usted pagó 1.000, ¿cierto? Pagó 190 y dijimos que este era crédito. Como Ferretería Don Bruno, ¿cierto? Ahora le vende o a un comerciante o a una persona natural, ¿cierto? En ambos casos va a facturar exactamente lo mismo, es decir, 1.785 al comerciante y 1.785 consumidor final, con la diferencia que aquí la Ferretería Don Lucho hace lo mismo ejercicio nuestro y por tanto ahí sigue con la cadena. Y sigue con la cadena, Ferretería Don Lucho, ahí sigue con la cadena, es decir, la misma cadena de comerciante que es crédito y lo demás, y acá en el fondo sigue con la cadena, por eso es que se llama una cadena de IVA. ¿Hasta cuándo? Hasta que choca con un consumidor final. Entonces aquí choca con un consumidor final, porque cuando se genera el consumidor final, ahí se acabó la cadena, porque ahí se consumió el bien. Este consumidor final o alguien que no recupere IVA, por ejemplo, un servicio que usted le presta al Estado. Entonces, si él es comerciante, hace lo mismo que nosotros, aparece el débito, aparece el crédito y tiene que seguir emitiendo factura o boleta. Y por tanto, este es un ciclo infinito hasta que choca con el consumidor final y ahí se consumió el bien, ahí se acabó el bien y por tanto ahí es el fin de la cadena. Y para efectos nuestros, cuando nos vamos a este desembolso, tuve una parte del desembolso y por otra parte tuve el proceso de venta. Y en el proceso de venta dijimos que yo generé 500, que fue los 1.000 pesos que me costó, más los 500 pesos de margen, tuve una venta, ¿cierto?, de 500, y tuve ahora no un IVA crédito fiscal, ¿cierto?, que estamos viendo acá, sino que como usted está vendiendo, aparece que estos 285 que recargamos la cadena, aparece como un IVA, ¿cierto?, que ahora se conoce como IVA débito fiscal. Entonces, como una contraposición de intereses, esto usted lo recargó y por tanto usted es un mero acumulador, una mera caja, un mero servipack del fisco, usted recauda 285 y tiene crédito de 190. Entonces, ¿qué es lo que hace el IVA nuestro de base financiera? Dice, si este es mi débito fiscal y por tanto lo que usted le debe al fisco, este débito fiscal es lo que usted le debe, ¿cierto? El comerciante le debe al fisco, comerciante le debe al fisco. Y por otra parte, tengo un crédito, el crédito que el fisco le debe al comerciante, por tanto ahí tenemos lo que el crédito del fisco, que el fisco le debe al comerciante. Entonces tengo una contraposición de intereses, y por eso que hay la contraposición de intereses en base financiera, significa que yo debo una parte y me deben otra parte. Entonces el fisco todos los meses, en el formulario 29, compensa, y ahí se genera la compensación. Y hace esta compensación, y esta compensación que de base financiera dice, hola Bruno, ¿cuánto es lo que tú me debes? Entonces dice, tengo débitos, ¿cierto? Ok, y Bruno dice, yo te debo 285. Ah, perfecto. ¿Y ahora cuánto yo te debo? Entonces dice que pero tengo créditos que usted me debe de 190. Entonces, ¿cuánto es el IVA que debo pagar? 95. Entonces, este es el IVA a pago. Es decir, el formulario 29, el que declaramos todos los meses, no es más que una mera compensación fiscal entre lo que el comerciante tiene a su favor y lo que le debe al fisco a través de la emisión de estos documentos, sea una boleta o sea una factura. En ambos casos, el cálculo es exactamente igual. Entonces, este es el IVA a pago que yo voy a enterar en el formulario 29 y se produce esta suerte de compensación. Entonces, esta compensación fiscal se hace en forma mensual y ese es el IVA que yo debo pagar hasta el día 20 de cada mes, en base a las operaciones del mes anterior. En base, ¿cierto?, a las operaciones, o sea, todas las boletas que usted hizo, todas las compras que usted hizo, y por tanto ahí se me genera esta compensación y se me genera estos 95 dentro de la estructura. Entonces aparece un débito, aparece un crédito y aparecen los 95 dentro de la estructura. De ese punto de vista, lo que tenemos acá es un IVA que está compensado
Y si usted dice impuesto, y por eso que el IVA, cuando usted lo ve en la jerga, dice que esto es IVA, y esto, la abreviación es impuesto al valor agregado. Entonces, ¿cómo queda el valor agregado? Bueno, si usted se da cuenta, dijo, yo compré 1000 y vendí algo en 1500, por tanto le agregué valor por 500. Entonces, como esto es un impuesto de agregado, en la cadena yo dije, compré 1000, vendí en 1500 y por tanto, ¿cierto? Me gané, ¿cierto? Compré en 1000, vendí en 1500 y por tanto cuando esta fue la compra, esta fue la venta, ahí está mi margen y por tanto mi valor añadido, el valor añadido es 1500 menos los 1000. Y ahora le aplicamos el IVA al valor añadido. Y maravillosamente nos da los mismos 95 que hicimos la compensación. Y por eso que se llama un impuesto de valor agregado y el valor añadido, ¿cierto? En esta mecánica de sustracción, porque ahí usted compensa y se da cuenta que usted está tributando solamente sobre el margen. Entonces, esta es la regla que justamente nos da, y este es el IVA perfecto. Este es el IVA esta es la cadena que usted hace en forma perfecta, porque la cadena de forma perfecta, ¿cierto? Cuando todos los agentes económicos emiten la boleta y todos los agentes económicos, ¿cierto? Hacen el trabajo bien hecho, emiten los documentos, la cadena funciona perfecto. Es decir, si usted tiene cadena así y usted pidió factura y usted vendió con factura, el fisco recibe 95 y usted paga 95. Y todos nos compensamos. Y este paga 95, ojo, que no es un pago que haga el comerciante, porque usted, ¿cuánto le cobró a Ferretería Don Lucho? Usted le cobró los 1000 pesos que le costó más los 500 que agregó, es decir, le cobró 1500, no, pues. Usted le recargó un IVA, y por eso es que usted es un mero recaudador, porque este IVA se lo pagó Don Lucho. Don Lucho le pagó el IVA, se lo pasa a Ferretería Don Bruno, y Ferretería Don Bruno entera, ¿cierto?, el diferencial del IVA, porque tiene crédito y compensa, lo que le queda, el vuelto que le queda al fisco. Eso es lo que hace. Pero finalmente, usted es un mero recaudador. No es que usted esté sacando plata de su bolsillo. Este IVA usted se lo cobró o a la ferretería o me lo cobró a mí, en mi ejemplo, porque yo le pagué 1.185 por este saco de cemento y por tanto usted recibió 285 o de Don Lucho o mío, usted descuenta lo que le pagó a Sodimac por la compra y paga el diferencial. Entonces, esa es la cadena perfecta del IVA, ¿cierto? Que estamos acá. Pero la cadena se transforma en imperfecta, ¿cierto? Cuando usted dice, en este caso, aquí vamos a colocar el primer caso, ¿cierto? Usted pide una boleta, le dio lata a mostrar el IVA, no, pedí una boleta, qué cuestión. Bueno, ahí se te generó y automáticamente que cuando tú no pediste el IVA, el margen son 1.190, el costo del bien ya no me cuesta 1.000, sino que el costo del bien va a ser directamente el valor de adquisición más el IVA. Entonces, el IVA, como no lo puedes recuperar porque no tienes un documento, ¿cierto? Aparece que el IVA aparece por 1.190. Entonces, como usted no tiene un crédito, porque esto desaparece, su margen automáticamente termina en 310 y por tanto usted sigue cobrando el mismo 19% Don Lucho o a mí, y por tanto, cuando cobra el 19%, usted va a decir los 1.500 por el 19%, 285, sigue teniendo un precio de venta final. Este es el precio de venta final, y ese precio de venta final, ¿cierto? Que tengo acá, sigue siendo 1.185, o sea, exactamente lo mismo. Usted no puede recargarle el precio que usted, o su negligencia por no pedir la boleta, la factura, al cliente final, porque esto es lo que yo voy a pagar. Yo voy a pagar 1.185 en la cadena perfecta, y por tanto la ineficiencia de no pedir la boleta es toda suya, y eso significa que usted ganó 310. Entonces, eso es costo y por tanto sigue con lo mismo. Su margen se estrechó y por tanto cada vez que usted pide boleta, pierde, se hace menos, gana menos plata. Así que ahora la primera premisa es que si yo pido solamente boleta y no pido factura, en el fondo la premisa es que gano menos plata. ¿Y por qué gano menos plata?
porque no tengo un crédito, y como no tengo un crédito, se pasa a costo, y por tanto el precio de venta, ¿cierto?, que usted puede obtener al intermediario antes del IVA, sigue siendo el mismo, y por tanto esto no puede cambiar, porque no es elástica la demanda, y por tanto los 1.500 siguen exactamente igual, y eso significa que usted ganó menos plata. En vez de ganar 500, ganó 300 en otro ejemplo. Y ahí viene el siguiente ejemplo, que es peor. Vamos a mirar ahí qué pasa con el siguiente ejemplo. Y en el siguiente ejemplo, ¿cierto? Usted, ahora viene este señor en un carretoncito y le dice, oye, ¿qué pasa si este saco de cemento que te había vendido en Luquita, te lo vendo a ti, pero yo no tengo documento? Entonces usted hace una compra sin boleta. Entonces, cuando tengo una compra sin boleta, entonces yo voy a pagar los mismos 1.190, voy a pagar exactamente los mismos 190, vamos a colocar otro ejemplo que incluso el gallo lo vende más barato. Pensemos que le dice a usted, oye, ¿pero cuánto compráis el saco? No, pues si yo en Sodimac lo compro en 1.000, pero con factura. Ok, te lo vendo en 800. Ok, vendamos 800. 800 así nomás. Por tanto, el IVA no existe, ¿cierto? Y esto va a quedar en 800, ¿cierto? Se acabó el IVA es cero, porque no hay boleta, no tengo compra sin boleta ni factura, no hay nada, ¿cierto? Aquí no hay nada, y por tanto ahí no tengo ese costo. Y finalmente, cuando generó el efecto, estos 800 que están acá van a ir directamente, usted lo sigue vendiendo a 1.500, ¿cierto? Y cuando llegue a 1.500, al no pedir la boleta, resulta que usted va a seguir facturando el 19% de 285 y por tanto usted en nuestro ejemplo va a vender en 1.185. Pero ¿qué pasó en la compensación? Que como tengo puros débitos, es decir, acuérdese que usted aquí tenía una compensación entre lo que usted le recargaba en el valor agregado a la operación, ¿cierto? Y que usted compensaba con el crédito fiscal que le habíamos comprado Sodimac, aquí usted recargó y acá usted compró. A nivel del débito fiscal, la primera ineficiencia es que el crédito fiscal, ¿cierto? Lo que a usted le deben, es inexistente, no existe, y por tanto es cero, ¿cierto? Porque usted compró sin documento. Pero cuando va el débito fiscal, o sea, usted no tiene nada a favor del fisco, y cuando va y yo le seguí pagando los 285, por tanto aquí los 285 que está acá, automáticamente, ¿cierto? Implica que usted los tiene que pagar completo, o sea, aquí va a pagar 285 menos 0, y lo que recibe el formulario 29 y lo que recibe el fisco por la operación son 285. Es decir, como usted vendió y vendió con IVA y no tiene contra qué compensar porque no pidió boleta, no pidió factura, entonces automáticamente, ¿cierto?, le quedan 285. Perfecto, entonces le quedan 285 y por tanto esos 285 los pagó completo y ahí es 100% la ineficiencia para usted en ese efecto. Pero si nos vamos a la rentabilidad, dijimos, ok, yo compré un saquito de cemento, ¿cierto?, al margen. Yo compré el saco de cemento en 800 sin factura y el precio de venta, ¿cierto?, fue de 1.500, que fue lo que yo podía recargar porque quiero ganar un 50%, y usted dice, entonces mi margen, ¿cierto?, esta fue la compra sin boleta, mi margen van a ser los 1.500 menos los 800, por tanto van a ser 700. Y usted dice, la hice, gané 200 pesos más, porque aquí, ¿cierto?, yo marginé 500 menos 1.000 y tengo un costo de venta de 500, de 1.000 menos 1.500, me gané 500 y acá gané 700. Y como esta cuestión no me interesa, porque como yo no pagué el IVA y esto me lo pagó don Luchito o Cristian del Corto, se lo paso al fisco, para mí es neutro. Primera conclusión, uno diría, podría ser neutro en la decisión fiscal suya de no pedir boleta. Pero viene el fisco y le dice, oye, pero es que tu margen no son 700, porque documentariamente en tu contabilidad, como no tienes documento tributario y esta cuestión la compraste en negro, esta cuestión no existe para el efecto del fisco, entonces tu costo de compra o tu costo de venta es cero. Como tú la vendiste en 1.500, resulta que te diste una utilidad de 1.500 y no tus 700. Entonces, si ahora nos vamos al pago del impuesto, en este caso de acá,
cuando yo voy a pagar la renta, yo voy a pagar 700 por 27, pago 189. Pero cuando voy acá y genero esto por esto, pago 405. Entonces, o sea, ¿qué es más conveniente? Si yo tengo un costo, y en el primero de los temas, en el caso este en el fondo es cuando compro en el Simboleta, teóricamente en el flujo financiero a usted gana más plata, porque usted dice, yo pagué 800 negro, vendí en 1500, gané 700 y debería pagar un impuesto de 189. El fisco le dice, ok, pero eso no está en tu contabilidad, ¿cierto? Y como no está en tu contabilidad, tu costo cero. Tu margen es 1.500 y por tanto tú ganaste 1.500, no tenés cómo acreditar el costo y me debéis pagar 405. Ok, se va a pagar más. Y si hubiese pagado la situación ideal, que es pidiendo la factura, yo hubiera tenido un costo de 1.000, el mismo precio de 1.500, mi margen hubiese sido directamente los 500, y cuando tengo el margen de los 500, hubiese pagado los mismos 500 por 27. Es decir, fíjense acá, de los 405 de lo que usted ganó, de los 1.500 que usted terminó ganando, o seguramente aquí usted teóricamente, usted se ganó más margen, porque ganó 700, ¿cierto? Financiero, porque compró en negro y vendió con factura, pero cuando usted acá, al no tener el documento, el fisco le exige 405 de utilidad, y por tanto usted se ganó solamente, ¿cierto? Se ganó de los 500 que tenía, ¿cierto? Acuérdese que usted ganaba 500 en la operación porque compraba todo en 1.000 y tenía 1.500, entonces del valor económico de los 500 que yo tenía, de ese valor 500 que yo esperaba recuperar, en el caso de acá, finalmente me terminé ganando, ¿cierto? 95 pesos. Porque todo lo demás, usted no lo está viendo, pero lo paga en impuesto anual a la renta, porque no pidió boleta. Y en el caso ideal, ¿cierto? Cuando yo genero el caso ideal, usted de los 500 que gana, usted deja 135 en el fisco y se ganó 365. Entonces, esto que está acá claramente es una situación border que usted no debería sin duda evitar. ¿Y por qué evitar? Porque en esta parte de acá usted está mirando solamente la pasadita del flujo que compró en negro, pero vendió en blanco. Y cuando usted vende en blanco, ¿cierto? Usted no tiene costo. Y como no tiene costo, toda la gran parte de la utilidad, ¿cierto? Es decir, al no tener costo de venta, todo se reputa utilidad, entonces no le sacan por el lado del IVA, porque el IVA dijimos, me da lo mismo, total estos 2.85 me lo pagó Luchito y yo los pago, es neutro, recaudé y pasé. Pero el punto de vista de la renta generó que usted solamente se ganó 95 y por tanto su margen, cierto partido sobre los 500, significó que al final se ganó un 19% de atajá y usted está pensando que se estaba ganando en esta mirada, ¿cierto? Se estaba ganando 700, es decir, aquí usted, su margen esperado de 700 sobre los 1.000, que debería de 700, esos 700 acá era de un 70%, de un 70%, y finalmente al no pedir la boleta, todo su margen se reduce a un 19%. En cambio, si yo vendo y compro el ideal, compro con documento, tengo costo, por una parte, tengo un margen, un precio de venta, y por tanto en este caso me estoy generando, ¿cierto?, una utilidad del 50% y que después de pagar el impuesto, ¿cierto?, genera una utilidad del 73%. Es decir, esto claramente, el pedir documento ayuda. Entonces recuerde que hay dos documentos o dos impuestos que conviven. El impuesto al IVA, ¿cierto?, convive en el mes a mes, pero el IVA usted es un mero recaudador, por tanto usted, como es un mero recaudador, el impuesto siempre es neutro de lo que usted recauda. O sea, usted no gana plata con el tema del IVA. Eso es lo que le quiero decir. Usted va a la plata cuando usted vende el bien, porque el IVA solamente se recarga en la operación. El margen está por esta vía. Y por eso es tan importante pedir documentos, porque lo contrario, lo que aparentemente era un súper buen negocio, terminó dejando claro, financieramente en la mano, pero a fin de año el contador que le dice, chuta, de toda la utilidad que generaste, toda quedó en manos del fisco, porque usted tuvo un margen de un 19% y el fisco se llevó 405 a través del impuesto a la renta. En cambio, si lo hubiese hecho bien, el fisco se hubiese llevado solamente un 27% y por tanto usted hubiera ganado un 73% de la operación, y eso sería la regla de la operación en cuanto a la convivencia entre el IVA
y el impuesto a la renta. ¿Consultas o dudas? Cristian, en el chat hay consultas. Sí, Ya, dale, a ver si las leemos. Hay 3. Acabo de iniciar mi empresa. Acá lo tengo, acá ya encontré el chat. Ya. Perfecto. Ok, dice si puedo compartir la planilla. La respuesta es sí, se la voy a mandar ahí para que la veamos. Cuando estoy iniciando empresa y solo declaro las compras IVA a crédito, dice acá, nos pregunta. Ya está, bien. Sabrina Durán. Cuando estoy iniciando mi empresa y solo declaro las compras IVA a crédito, porque aún no genero venta, ¿ese IVA a crédito se acumula? La respuesta es sí, en pesos, no en UF, y se acumula porque usted está en la situación ideal y recuerde que cada vez que usted compra en la operación, usted tiene un crédito fiscal, o sea, un crédito que el fisco le debe al comerciante. Por tanto, ahí está en situación verde y por tanto esto es un crédito y por eso se acumula, pero en pesos, efectivamente se acumula en pesos y eso, pero no se pierde, ¿ya? Así que eso no lo pierde en la medida que usted genere justamente. A Josefa Pacheco dice, acabo de iniciar mi empresa, tal como Sabina, todavía no he vendido nada, solo he comprado durante el mes de diciembre. Tengo que hacer la declaración de IVA antes del 20 de enero. La respuesta es sí. Entonces, si tú efectivamente iniciaste actividades, aquí nos está preguntando la Josefa, si yo inicié actividades, esas actividades, ¿cierto? Hice compra, el artículo 66 de la ley del Código Tributario te obliga a presentar un formulario 29 y por tanto tú tienes que declarar las puras compras. No vas a pagar impuestos, simplemente tú tienes que presentar el 29 porque si no lo presentas, ese IVA que tenías como comerciante no se lo estás presentando al fisco, no le estás rindiendo al fisco. Piense que el formulario 29 es la rendición. Y si tú no lo rindes, no tienes ese derecho. Así que sí tienes que estar obligada a presentar, Josefa, un formulario 29 hasta el 20 de enero, por todas las compras que se hicieron en diciembre. Todo lo que es diciembre se declara el 20 de enero. Todo lo que es enero se declara el 20 de febrero. Y por tanto siempre me voy cubriendo por meses. Siempre el IVA termina el mes y tengo 20 días para enterarlo. Audrey Rodríguez, ¿cómo realizo el cálculo cuando tengo factura afecta y exenta? En mi caso me dedico al arriendo de salas de reuniones, que se encuentra afecta y al mismo tiempo tengo espacios que se encuentran exentos de IVA, ya que solo arriendo el espacio sin mobiliario. Para dicho caso, ¿cómo se procede a realizar el cálculo de IVA? Porque debo imputar. Ya, en este caso, cuando Audrey nos dice este efecto, lo que ocurre en este caso, ¿cierto?, que el arriendo de la sala de reuniones que él tiene, hay una parte que se encuentra afecta y una parte exenta. Entonces, dice, tengo una factura de ofrenda. Ya, aquí, Audrey, ¿me podrías complementar si tú subarriendas o arriendas? O en el fondo el local es tuyo y tú lo arriendas. Eso es lo que me gustaría que, si nos puedes complementar. Yo lo arriendo, perfecto, listo, excelente. Está conectado, así que muy atento, muy bien. Entonces, cuando genero la operación, ¿cierto? Esta es una situación nueva, por eso que ahí yo la voy a marcar con un color verde intenso. Entonces acá está preguntas del arriendo, ¿ya? La pregunta del arriendo es bien simple porque finalmente lo que él tiene es un bien raíz. Este bien raíz, ¿cierto? Lo está generando amoblado, ¿cierto? Por eso que tiene IVA. Entonces, él aquí tiene su sala de reuniones, ¿cierto? Su sala de reuniones. Entonces, cuando tengo sala de reuniones, ¿cierto? Vamos a mirar que efectivamente en las salas de reuniones, él tiene ahora facturas que recibe por la luz, o sea, ahí Entel, Telefónica, por la comunicación, porque la sala de reuniones va a tener comunicaciones, va a tener facturas por, qué sé yo, Enel, la factura de electricidad, y por tanto pensemos que de compras de Entel, él tiene un plan X, ¿cierto?, de 100.000 pesos, ¿cierto? Estoy colocando cualquier tontera, y por 19%, y por tanto él soportó un IVA crédito de 190, y recuerden que este es el valor de la prestación de servicio, que sería su costo, valor de prestación, este sería el IVA de la operación, y este sería el desembolso de nuestro consultante. Entonces, finalmente yo tengo eso, finalmente desembolsó, ¿cierto? Desembolsó
desembolsó, ahí está, los 100.000 más los 19, 119, ¿cierto? Y en él, ¿cierto? Por el plan de la luz, vamos a colocar solamente dos servicios, ¿cierto? Le factura en él, ¿cierto? El Telefónica, la luz, 200.000 pesos, ¿cierto? Y los 200.000 pesos, ¿cierto? Va a generar los 200 por el 19%. Recuerde que todo queda a efecto y generamos la misma regla de sumatoria y por tanto estos serían los créditos fiscales que tiene nuestro consultante. Por tanto, él tiene un crédito a favor, ¿cierto? Y este crédito a favor que está acá es un crédito que me va a llevar directamente, ¿cierto? A un crédito a favor de 57. Este sería como el crédito que tenían las colegas a favor cuando inician su empresa, que tienen puras compras. Entonces, él tiene un crédito a favor y, por tanto, algo que le puede pedir al fisco 57 porque él ordenadamente hizo lo que dijimos acá, pidió sus boletas. Entonces, como el arriendo de la sala es un prestador de servicio, también se reputa afecto a IVA y, por tanto, él tiene que afectar con IVA, pero él al afectar con IVA, ¿cierto?, en esta sala, y da lo mismo, recuerde que le puede arrendar a un particular, entonces ahí sería el modelo arriba, business to business, ¿cierto?, o le puede arrendar a un particular. Entonces acá tengo, puede ser o un negocio, ¿cierto? Un negocio o puede ser un particular. Eso es la única diferencia, que arriba emite una factura y abajo emite una boleta, no más que eso. Y cuando genero este efecto, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Lo voy a correr para que no quede simplemente tan junto. Genera que en ambos casos el IVA que él opera va a ser un IVA que lleva inserto, ¿cierto? Un débito fiscal y por tanto ahí tiene esos créditos y pensemos que nuestro consultante, ¿cierto? Arrienda este salón, ¿cierto? Y el valor del día del arriendo vale 500.000 pesos. 500.000, sí me sirve, 500.000 pesos. Y que esos 500.000 pesos, ¿cierto? Que están acá, esos 500.000 pesos son el día de salón, pero la ley del IVA, ¿cierto? Cuando se introduce en la norma del año 87, lo que dice es que, mira, estos 500.000 que están acá, yo debería recargar en la situación 1, un 19% sobre el total de la base. Es decir, yo debería tomar estos 500, multiplicar el 19%, y por tanto yo en teoría debería cobrarle a mi particular o a mi negocio, mi boleta, 595. Pero el IVA en la construcción, cuando tengo estos efectos, solamente se debe gravar la construcción, y por eso que ahí se construye un algoritmo especial que tú tomas el avalúo de este bien raíz, ¿ya? Y tomas el avalúo vigente a la fecha de arriendo, y vamos a sindicar que este bien raíz, ¿cierto?, tiene un avalúo fiscal ante impuesto interno. Entonces, el avalúo del bien raíz ante impuesto interno va a ser un avalúo, ¿cierto?, que va a fluctuar en los 40 millones. Entonces, dice que arrienda, para que ocupar esta franquicia, él tiene que ser propietario, tiene que ser dueño, y cuando tengo esta franquicia, yo tengo un avalúo de 40, y como arrendé, esto fue un día, yo proporcionalizo el arriendo, y por tanto digo, este avalúo fiscal, la ley te contempla un descuento de un 11%, calculas el 11%, ese sería el valor anual, y como está el valor anual, lo divides por 365, y eso de acá lo divides por 365, y te dice, ese es mi descuento diario. Esta es la parte que estoy descontando por el terreno. Este 11% es como una similitud para grabar solamente las construcciones y te descuenta el terreno. Entonces, en tu ejemplo, esta sería la situación 1, donde no viene este curso y grabé completo, ¡cuac! Error. Y lo correcto es que él, para hacer esta factura, él debería tomar los mismos 500.000, que es lo que quiere obtener por el valor de este arriendo diario, o sea, este valor de arriendo diario, y que por este valor de arriendo diario él va a ir a descontar, ¿cierto? Va a decir menos el 11% del avalúo, que sería esta parte exenta que habla él, este 11% exento, y rebaja estos 12.055 porque es el cálculo diario, y por tanto su base para efectos de IVA, ¿cierto? Van a ser 500.000 menos los 12.000, y a eso le recarga el 19%. Entonces, ese es tu cálculo, es el cálculo que tú tienes y tú estás en 92. Entonces, en nuestro ejemplo, ¿cuánto le debes al fisco? Entonces, esto estaría lo que estaría malo,
¿cierto? Cuando es malo cuando eres dueño, malo cuando eres dueño. Si no eres dueño, ¿cierto? Estaría correcto porque este descuento al terreno solamente lo puede hacer el propietario. Entonces, si tú no eres propietario, ¿cierto? Esto sería lo correcto. Y cuando genera este calculito correcto, habíamos dicho, ok, por una parte el fisco me debe 57 y por otra parte yo al fisco le debo 92, ¿cierto? Y como le debo 57 y acá tengo 92, ¿cierto? Entonces yo digo, mi débito fiscal van a ser los 92 menos, ¿cierto? Menos mi crédito fiscal, y este crédito fiscal van a ser lo que soporté en las compras de Enel y Telefónica, y por tanto 57, y por tanto, desde ese punto de vista, yo al fisco en el formulario 29 pago 35.710 por contraposición de interés. Entonces, este sería el pago de IVA. ¿Cachai? Ese sería el pago de IVA. Entonces, lo que tú me preguntas está equívoco. ¿Y por qué está equívoco? Porque cuando tú me hablas cómo hago para proporcionalizar, no tienes que hacer nada. Porque esta rebaja que está acá, esta rebaja es una rebaja a la base imponible. Es más, podría ser que el bien raíz cueste 400 millones. Y si son 400 millones, la base imponible te quedó más alto que el IVA. Entonces, si te quedó más alto que el IVA, ¿cierto? Que tú deberías generar, cuando genero la exención, porque los 500.000, recuerde que usted tengo un IVA máximo 95, ese sería como sin hacer descuento, pero como rebajas a estos 500.000 120, te queda una base negativa. Y el Servicio de Impuesto Interno ha dicho, no, esta es una rebaja a la base imponible, por tanto, esto, aunque tú hagas una rebaja, toda la operación es una operación afecta. Y por tanto, tú tienes derecho a recuperar, es una operación afecta, y si queda negativa, dice, es una operación afecta con base negativa, pero no es exenta. Y por tanto, ese es un error de tu contador, y por tanto, acá usted tiene derecho a recuperar el 100% de todos los créditos fiscales del mes, aunque esto te quede negativo. Entonces, esto te lo voy a compartir y por tanto ahí se da por respondida esa pregunta. Perfecto. De ahí viene Audrey Magdalena. Nosotros, dice Magdalena, se me perdió nuestra pregunta, dice, nosotros vendemos servicios de capacitación al extranjero, ¿ya? Y en la declaración del formulario 29 hay una sección extra de código complementar, registro por operaciones de exportación en el periodo de declarar, por lo tanto, debe complementar el código 20, si corresponde, pero no me parece la cinta normal que uno pinche y sugiere cómo tengo que declarar eso en el formulario. Ya. Aquí, Magdalena, cuando tú te vas al formulario 29, primero que todo, este formulario 29, ¿qué documentos estás emitiendo? ¿Estás emitiendo factura de exportación? Perfecto. Entonces, esta situación esta es la sala de arriendo, cambiamos situación, vamos a pintar nuevamente nuestra situación, la dejamos abajo, y ahora vamos a colocar servicios de exportación, pero asociado a la capacitación. Ya. Lo primero que está pasando, Magdalena, que vamos a colocar, ¿cierto? Lo mismo que tengo acá. Vamos a colocar las mismas prestadoras porque tú eres una prestadora de servicio, por tanto voy a repetir simplemente este arriendo, voy a repetir una parte de la operación y aquí, ¿cierto? Me voy directamente acá. ¡Wow! Me pasé. Vamos a colocar una trampita con el A1. Listo. Ahí volvemos volvemos al ruedo. ¿Ah? Entonces vamos a colocar este servicio, vamos a colocar esto de acá y vamos a llenar hasta ahí y de ahí vamos a pegarlo abajo, simplemente lo voy a pegar dentro de la operación y mejor. Entonces, esto que no está acá, esto ya no sirve, fuera, y eliminamos cualquier referencia, ¿cierto?, a este. Entonces, la Magdalena lo que tiene acá ahora es un servicio, primero ella hace capacitación. La única particularidad que esta capacitación puede ser un B2B o puede ser un B2C y vende servicio de capacitación y por tanto ahí tiene B2B o B2C. Y la única particularidad que estos dos gallos, estas personas que venden, están en el extranjero.
Entonces, aquí vamos a hacer ahí, me da, vamos a colocar aquí una línea, y voy a achicar la línea ahí, good, eso nos va a permitir dibujar una frontera, ¿eh? Para que veamos ahí la frontera chilena, porque ahí estaríamos diciendo, esto sería Chile y la extranjera, ¿cierto? Ahí tenemos la frontera, y lo único que está haciendo que ella, y ahí también es importante mencionar que cuando ella genera este efecto, una de las cosas más importantes aquí es justamente este efecto de que el rol de exportador, y aprovecho de colocar ahí el tema del exportador, ¿cierto? El exportador, cuando un bien, primero, no hay un giro específico para un prestador de servicio, como el servicio de capacitación, o para una sociedad que vende bienes. O sea, usted vende zapatos o vende este cemento, el mismo cemento que teníamos acá, el cemento de nuestro saquito de cemento que habíamos comprado, ese cemento, si tengo un vendedor y lo vende a una ferretería en Brasil, entonces como el cemento pasó a aduana, se reputa exportación. Entonces, la exportación, ¿cierto? La primera que tenemos que hacer es, no hay un giro de exportador. No hay un giro en el servicio de exportador. No hay giro de exportador. ¿Por qué no hay giro de exportador? Porque es una condición de hecho. Entonces, lo primero es una condición de hecho. ¿Y por qué condición de hecho? Porque si usted vende en el mercado local, como Sodimac a Ferretería Don Bruno, entonces ahí yo tengo una venta local y como no paso frontera, no tengo exportación. Cuando vende a Ferretería Don Bruninho en Brasil, Don Bruninho, entonces ahí sale la mercadería y por tanto ahí tengo justamente la exportación, y cuando se genera esta exportación, hay exportación y por tanto algo que la materia está haciendo mal y que ya lo vi, que ahí lo complementó, es que en esta exportación yo debo emitir una factura de exportación. Una factura de exportación. Si vendo Chile, esta factura, la diferencia con esta factura de arriba es que aquí tengo que colocar también en los servicios una factura de exportación. Entonces ahí tengo que emitir una factura de exportación, ¿cierto? Y en ambos casos, siempre todos los documentos que emito, aquí sí, cuando yo exporto, todos son facturas de exportación. Entonces está malo ahí el tema de que sean exentos. Entonces, si tengo exportación de giro de bienes, esto acá no existe, es una condición de hecho, y por tanto si son bienes, ¿cierto? Lo que yo debo hacer justamente es generar esta factura de exportación y de acuerdo al monto, el monto de lo que estoy exportando, tramitar esto a través de un agente de aduana. Cuando son servicios, es exactamente igual. La única diferencia con el servicio es que el servicio, la ley autoriza el servicio, ¿cierto? Y la ley no es una calificación que tenga que ser impuesto interno, Magdalena, sino que el servicio, como es una exportación, la jurisdicción aquí no es impuesto interno, es aduanera. Entonces, no es impuesto interno, es aduanera. Y por tanto, cuando tengo una condición aduanera, el servicio se define como la prestación de servicio, que ocurre en Chile, ¿cierto? Que ocurre en Chile, o total o parcial, es decir, puede también ser parte del extranjero, total o parcial, la prestación de servicio que ocurre en Chile, total o parcial, pero que se consume en el exterior. Y eso es lo que está haciendo la Magdalena, porque ella tiene una prestación de servicio, que sería este servicio de capacitación, que justamente lo hace total o parcialmente en Chile, pero el consumidor está en el exterior. Y por tanto, ahí se me genera esta factura de exportación. Entonces, ella tiene que emitir por este servicio también una factura de exportación, y esa factura de exportación implica, ¿cierto?, que ella que está acá me genera que usted tiene que emitir una DUCI de servicio a través de un agente de aduana, y esa DUCI de servicio es la que se involucra y la que usted, a través de esta factura de exportación, usted incorpora en el código 20 del formulario 29. Por tanto, efectivamente, ¿dónde están las exportaciones? Las exportaciones me va a generar, ¿cierto?, esta exportación aduanera, pero yo debo haber tramitado aduaneramente una DUCI
porque si no, aquí tengo una multa aduanera. Ojo con eso para que lo hable con su contador. Tiene que hacer eso. Y luego, como la capacitación, esta actividad en Chile es una actividad exenta de IVA, la capacitación no paga IVA, entonces todas las compras que hizo, ¿cierto? Directamente, todas las compras que hizo la Magdalena y que teóricamente en los otros casos, cuando soy contribuyente de IVA, para mí es un crédito a favor, ella no va a tener crédito a favor, no tiene crédito a favor. ¿Y por qué no tiene crédito a favor? Porque el IVA opera cuando yo soy afecto, es decir, yo para tener derecho a crédito fiscal debo tener una compra afecta y debo prestar, como en este caso, un servicio de arriendo de reuniones afecto. Y si yo tengo, y mis servicios afecto, entonces tengo IVA de derecho a crédito 100%. Si compro bienes, y cuando compro los bienes y los voy a vender, entonces como la compra, ¿cierto?, da origen a una venta que es afecta, porque usted está emitiendo IVA, factura o boleta, entonces tengo derecho a este crédito a favor. Pero una persona que presta servicio, y por ejemplo usted tiene un servicio de capacitación, o usted llega y tiene una boleta y usted pide, porque usted emite boleta de honorario, entonces, esto que emite boleta de honorario, usted no tiene crédito a favor, por tanto, para la Magdalena, ¿cierto? Esta factura y este IVA, todo es costo. Cuando no tengo derecho, significaría que en su margen, ella va a tomar su precio de venta de la exportación, y ese precio de exportación va a tener, ¿cierto?, un valor de 1 millón de pesos, ¿cierto? Esa es su factura que emite al exterior, porque no lleva IVA, porque usted no exporta, el IVA no se exporta, el IVA se paga solamente en el lugar donde se utiliza el servicio, por tanto, cuando ella exporta, cobra 1 millón y no cobra IVA, y no va a cobrar IVA porque estoy frente a una exportación. Lo mismo ocurre cuando genero una venta de bienes al exterior. Tengo un precio de exportación y su costo, ¿cierto?, va a ser dado por, primero, el valor del servicio, y por tanto vamos a buscar los valores de los 100.000 de la factura de Entel, más la luz de Enel, y por el IVA, que aquí como no lo puede recuperar, es un IVA no recuperable, y como es un IVA no recuperable, voy a buscar los 57, y por tanto, al ocupar estos 57, significa que el margen que yo obtiene son los 1.000, menos eso, son 1.000, menos los S, menos, ¿cierto?, eso. Y por tanto, se quedó con 6.43 de la operación, porque ella, al no estar afecta a IVA, no tiene derecho a recuperarlo, por tanto, ella lo único que declara, ¿cierto?, son todas estas facturas que están acá, y estos 57 que está acá, los va a declarar en el código 142. Ahí están las compras o facturas exentas por las cuales no tengo derecho a crédito fiscal, y por tanto, esto que está acá, ese 57 con el total de la operación, ¿cierto?, todo lo que está acá, completo, ¿cierto?, todo lo que está acá, el desembolso completo, lo declara, ¿cierto?, en el código 142 de compra exenta, formulario 29, donde aparecen, ¿cierto?, las compras exentas, ¿cierto?, o no grabadas. ¿Por qué? Porque para ella es un costo. Entonces, la primera premisa es que aquí, y ella me dice que está todo ok, perfecto, porque aquí, ojo, cuando usted presta un servicio exento de IVA, no tiene derecho a ningún crédito. Y como no tiene derecho a ningún crédito, ¿cierto?, el IVA que usted no recupera es costo. Entonces la pregunta vendría de cajón, y usted me diría, entonces la Magdalena, que no pida factura. Bueno, si no pide factura, aquí recuerde que el IVA y la documentación tributaria no solamente es importante para efectos, ¿cierto?, no es solamente importante para efectos de pagar o no pagar un IVA crédito, que esté lo que le debe o no le deben al fisco, sino que también para pagar el impuesto a la renta. Por tanto, si ella pide en el mundo ideal, pedimos toda la factura, ella va a tributarle al fisco con el impuesto de primera categoría anual en la renta con 173.000 pesos. Si ella no pide la factura, ¿cierto?, entonces al no tener costo, su 27% se calcula sobre el millón, y por tanto, siempre recuerde que la contraposición terrestre funciona, porque acá significa que paga 2.70. Es decir, cuando genero y no pido la factura y contrato todo en negro, aunque yo no sea consultor de IVA, recuerde que aquí siempre está el impuesto a la renta, porque la documentación base para poder
declarar el impuesto a la renta, es necesariamente que usted tenga o pida documentos. Si usted no pide documentos, todo va a ser costo. ¿Sí? Good. La Magdalena, y de ahí Sebastián Leiva dice, por acá arriendo espacio de radio, no compro, pero aún no hago boletas ni facturas, tampoco he comprado. Claro, si efectivamente tú arriendas los espacios de radio porque tienes radio comunitaria, el arriendo de espacio, solamente cuando son arriendos de espacio, eso sin IVA. Por tanto, estaría ahí la situación de que todo lo que tú compres va a ser exento, va a ser costo. Salvo, Sebastián, que tú arriendes para campañas políticas o publicidad. Los arriendos de espacios publicitarios van a quedar facturados con IVA en la radio, pero por el arriendo de espacio, toda la actividad de transmisión, eso es exento. Por tanto, te pasa exactamente el mismo caso de la Magdalena, que todo lo que yo compro, ¿cierto?, va a ser costo, porque no tengo derecho a recuperarlo, pero tengo que pedirlo factura porque lo contrario me aumenta siempre el impuesto a la renta. Entonces, siempre para que lo tengan presente ahí dentro de la... Entonces, después dice Sebastián, Magdalena, que cuando voy colocando, así que ahí está. Ya, ¿cómo hago la factura? ¿Cómo hago la factura? Ahí está. Estoy buscando el mensaje. Ok, Josefa, Laurey, Magdalena, fuera, Sebastián. Ya, ¿cómo hago la factura por el servicio de arriendo de espacio? Eso es la factura exenta. Efectivamente, factura exenta. Y cuando tengas que emitir entonces tú tienes que colocar en una serie de actividades con una actividad exenta que sería el arriendo de espacio y luego otra actividad distinta que se afecta por servicios de publicidad. Entonces lo que tienes que hacer con eso, ¿cierto?, es necesariamente generar una regla de dos facturas distintas. Tú tienes que iniciar actividad en primera categoría de impuesto interno e indicar por una parte que va a generar una factura afecta por servicio de publicidad radial y una factura exenta por los arriendos de espacio. Nosotros, Josefín Esparza, nosotros compramos desde China a través de Alibaba. ¿Cómo reflejo esa compra en la declaración de IVA? Porque compramos en dólares, ¿cómo hago el cambio en peso y cómo declaro? La verdad que ahí tú si compras seguramente estás usando el dropshipping y en el dropshipping con la documentación que te emite el proveedor chino, primero, ojo Jocelyn, porque este modelo de dropshipping es un modelo bien especial en el cual tú eres como importador, eres necesariamente quien es la persona que va a tener que generar, ¿cierto?, una regla especial, y esta regla especial es el responsable de la internación de los productos. Por tanto, como tú internas los productos, necesariamente, ¿cierto?, eres responsable. Entonces, el servicio, como está esta exención de los $40 para los servicios personales, yo efectivamente puedo importar bienes del exterior y no pagar derecho aduanero IVA. Pero como es el que importa un comerciante, eso tú tienes que pagar IVA. Y ahí tienes una infracción aduanera, porque tú compras en Alibaba para revender. Por tanto, ahí es distinto que yo compre como particular y me conecte y voy y compro un sticker de Pokémon. Si yo compro el sticker como particular, lo importo de China, free shipping, llega y no pago aduanero, pero si efectivamente lo que tú haces para vender, hay una infracción aduanera, por tanto ahí lo que tienes que hacer necesariamente es tratar de ver con la agente de aduana, ver cómo declarar estas declaraciones, este tema de las compras desde el exterior, y por otra parte, si es que no las declaraste, lo que corresponde es que tú tomas la factura del proveedor aduanero, del proveedor de chino, y con el proveedor chino consideras el tipo de cambio del día de la factura. Entonces, tú el día que hiciste la transacción, cuando el proveedor chino te manda el invoice chino, ese día ocupas el tipo de cambio en China a pesos chilenos, al tipo de cambio observado, y ese es tu costo tributario. Obviamente, obviamente si tú no pagaste IVA en internación porque usaste el modelo de dropshipping, no hay derecho a crédito, pero esas se declaran en el mismo código 142 de factura exenta no grabada, es decir, en el formulario 29
tú haces la conversión del proveedor chino al tipo de cambio observado el día, y por tanto, si tomaste el día, el tipo de cambio del día, va a la página de impuesto interno, colocas valor del dólar, aparece el tipo de cambio, y cuando tienes ese tipo de cambio, tú lo multiplicas por los dólares chinos, lo multiplicas por el tipo de cambio, ese es tu costo en pesos, y ese es el costo que tú declaras directamente en el código 152 como compras locales. Y ese es el valor que tú usarías para efectos de la renta dentro de la estructura. Sebastián Leiva, no me acuerdo quién es Sebastián Leiva, los rentados sin movimiento. La verdad que si no hay emitido factura porque no te han pagado, el IVA de los servicios siempre se devenga en el pago. Por tanto, ahí Sebastián, si efectivamente no hay factura, no te han pagado factura, no tienes un incumplimiento. ¿Cuándo importo que se recupera? Cuando hay importaciones, la Javiera Morales nos pregunta, la recuperación, ¿cierto?, de lo que yo recupero, el IVA de la importación, ¿cierto?, que parecido a este modelo del dropshipping, ¿cierto? Vamos a mirar ahí otra situación distinta. Entonces nos vamos a ir ahora a, ¿cierto?, a una situación de importación. Y esta situación de importación es el caso inverso que está acá, por tanto usamos el mismo ejemplo que tenemos acá, solamente que lo damos vuelta, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que esto va a ser China, ¿cierto? Este va a ser, y ahora tengo una importación, importación de bienes. Entonces tengo China, entonces aquí tengo, este sería nuestro vendedor chino, ¿cierto? Este es el vendedor chino que vende a través de esta plataforma Alibaba, etcétera. Entonces, el vendedor chino te genera y te llega una factura sin IVA chino. ¿Por qué? Porque las exportaciones normalmente no tienen. Entonces, esto que está acá, lo movemos ahora para el lado chileno y lo dejamos acá. Lo movemos acá y lo eliminamos de nuestro análisis, porque eso ya aquí no corre. Entonces, cuando tengo la importación, aquí tengo ahora a Chilito, ¿cierto? Y el que está, obviamente, ya da lo mismo particular, eliminamos el particular, porque estaríamos mirando a ustedes como negocio, y por tanto nos vamos acá, y nos vamos acá, y quedamos un vendedor chino que hace una factura de exportación desde China, ¿cierto? Él emite un documento, lo que sea, papel picado, me da lo mismo, en el modelo B2B, y cuando llega el negocio chileno, ¿cierto? Aquí se produce una importación. Entonces, lo primero que yo hago es que la ley de IVA, en el artículo octavo letra A, ¿cierto? Contiene una norma especial, y esta norma especial del octavo letra A contiene una norma especial frente a las importaciones, y dice que el importador paga IVA en la internación. Entonces, el importador paga IVA en la importación. Entonces, ahí tengo un pago de IVA, y esto, cuando pago IVA, esta importación debo tramitarla, salvo este modelo de los shipping que apuntan a importaciones bajo $40. Esto lo debo tramitar a través de un agente de aduana. Ante un agente de aduana. Primero que todo. Entonces, el agente de aduana, así como dijimos que había una DUCI de exportación, acá lo que existe es una DIN, ¿cierto? Una declaración de una DIN, Declaración de Internación Nacional. Entonces ahí tengo una DIN. Este sería como el equivalente a nuestra factura de proveedores. ¿Ah? Entonces, esta DIN, ¿cierto? Es una DIN, ¿cierto? Que se paga en aduana, y por tanto, esto como es frontera, la jurisdicción es aduanera. Entonces aquí no interviene impuesto interno, sino que aquí, como estoy en frontera, ¿cierto? Ahí se me genera un tema aduanero. Entonces todo lo que es operaciones transfronterizas, la jurisdicción es aduanera y no de impuesto interno. Entonces este DIN tú lo pagas ante aduana, y como tú lo pagas ante aduana, ¿cierto? Aparece, ¿cierto? Este modelito, y al pagarlo ante aduana, automáticamente, ¿cierto? Nos deja, y lo de abajo no me sirve, paga esta aduana, tú haces el cálculo. Entonces, la importación
va a ser el día que se paga el dólar de la internación. Entonces, cuando llega el negocio y llega el barco, está en el puerto, el agente de aduana tiene que pagar la importación, porque si no paga la importación, toda entrada que no paga derecho aduanero y el IVA se reputa contrabando. Ojo con eso, y por tanto son delitos graves. Entonces, todos esos cigarrillos cuneta que venden en la calle, que venden en container, que los meten entre medio, son contrabando. Y cuando son contrabando, es un delito aduanero. Entonces, cuando la mercadería llega a puerto, el agente de aduana te tramita y te dice que lo que tú vas a comprar vale $1.000. Entonces, cuando vale $1.000, aquí se da un dólar especial porque aquí hay un dólar aduanero. Y el dólar aduanero es el promedio del dólar del último mes anterior. Entonces, hay un dólar que publica la aduana y, por ejemplo, si hoy día el dólar observado está, no sé, 8.20, probablemente el dólar aduanero esté en 800. Entonces, este valor es un dólar aduanero. Entonces, ellos multiplican esto que está acá y aparece justamente la primera base, que sería el valor de la especie, y esto sería el valor, lo que se conoce como el valor FIF. El valor FOB, perdón, el valor FOB de la mercadería. Y de ahí viene otra regla que es importante, que tú se paga a un valor CIF y por tanto hay un costo seguro de flete, y este costo seguro de flete, cuando no viene cobrado, por ejemplo, con estos free shipping, aduana te recarga un porcentaje, no me acuerdo si un 2%, normalmente como un costo seguro presunto. Entonces, si el valor del FOB viene cobrado, viene este costo seguro, viene el seguro y flete, y en la factura te cobraron el flete de 200, entonces yo tengo un valor de 1.200, ¿cierto? Y si este valor, como en los modelos de Alibaba, no viene, aduana te lo presume. Entonces, ahí te presume el valor y siempre te cobra un seguro y un flete teórico. Entonces aquí, cuando no viene en la factura, como en el caso de Alibaba, hay un flete teórico. Flete teórico, y por tanto te cobran igual el flete dentro del tema, aunque no te lo cobra Alibaba. Entonces, para efectos fiscales aparece 1.200, y sobre eso aparece otro concepto, ¿cierto? Aparece otro concepto, que sobre este concepto se llama el ad valorem. Y ese ad valorem es el valor de la internación de la mercadería, y aquí es importante lo que se conocen como los TLC, los Tratados de Libre Comercio. Entonces, si yo vengo de un país que tiene TLC con Chile, esto puede ser 0. Y la regla general es que cuando no tengo TLC, entonces ahora sin TLC, ese valoren normalmente de un 6%. Entonces, si viene de un país de Burundi, que no tiene TLC con Chile, a estos 1.200 le recargáis el 6%. Si viene de China, ¿cierto?, que tiene TLC, entonces el valor chino significa que es 0, y por tanto aquí sería mi base. Si efectivamente supongamos que viene sin TLC, entonces yo lo que hago es tomar esto, multiplicarlo por el valoren, y por tanto tengo 72, que son parte de las valores que me está cobrando la aduana, y por tanto la base del IVA van a ser 1.202. Y sobre eso aplico el 19%, ese 19%, y ahí aplico el IVA a la internación, ¿cierto? El IVA a la internación, y por tanto ese 19 llega acá, 241, y este sería el IVA que tú tienes que desembolsar. Por tanto, estos 1.272 que está acá, en la base aduanera, te costó 1.200 de flete, podría, si no viene, te lo presumen para la base aduanera, termino con una base de 1.200, voy a buscar el ad valorem, si tengo TLC es 0, estoy suponiendo que la regla general es un 6, estamos usando esa regla, voy al 72, esa es la base imponible para efectos de IVA, esto es lo que genero. En dólares, aquí está todo generado en dólares. Entonces, después de eso, lo único que hago es tomar esto y para el ejemplo de la colega, tomo el valor neto que tengo acá y lo multiplico por el tipo de cambio aduanero, y ese es mi costo Chile, en pesos. Este es mi costo CLP. Y para efectos del IVA, lo que yo puedo recuperar como una internación va a ser directamente, ¿cierto?, el valor de estos 1.272, ¿cierto? Y esos 1.272, esos de acá, y esos 1.272, ¿cierto?, en pesos chilenos, voy a ir a buscar ese tipo de cambio aduanero, y por tanto tengo el importador en IVA, claro, entonces, 241, perdón. El IVA van a ser, el costo de la mercadería, en CLP, ¿cierto? Tengo el costo de mercadería, van a ser estos 1.272, y estos 1.272 por los 800
el tipo de cambio me da, y el IVA asociado a la operación van a ser estos 241, y esos 241 por el tipo de cambio me da 193. Y estos 193 son los que se ingresan, y si mantenemos, ¿cierto?, exactamente la misma regla anterior de lo que yo declaro en el formulario 29, ¿cierto?, y declaro exactamente lo anterior, implica que cuando voy acá y saco ese tema, me voy acá sin borde, y por tanto, lo que yo tengo derecho a cobrarle al fisco, en este caso, para sacar el cálculo, van a ser las mismas facturas que tengo los proveedores locales, ¿cierto? Pero a ese proveedor local le voy a sumar la importación. Entonces, aquí tengo la importación, y esa importación, ¿cierto?, va a tener el costo de los 1017, va a tener un IVA que tú pagaste en aduana de 193, y por tanto, para efectos fiscales, tengo acá, y los créditos fiscales que tengo derecho sería la sumatoria de eso, más eso, más eso. Es decir, sumo la de importaciones, le agrego los proveedores locales, y con eso genero justamente este efecto aduanero, y esta sería la importación, y esto se declara en un código distinto en el formulario 22. Consulta o dudas, ahí vamos a ver, ahí me estoy desconectando ahí con el... Ok, eso. No sé si hay más dudas. A ver, ¿dónde tengo el chat acá? Se me perdió el chat. Ah. Ok, entonces lo que tendríamos es... Hay hartas preguntas. Ok. La factura efecto exenta, la capacitación fue respondida, no emitido, arriendo espacio bodega, compramos desde el IVA, ya lo respondimos, tenía el riesgo de estudio, perfecto, cuando importo que se recupera, está listo. Después, ¿cómo funciona si compro de extranjero y revendo en Chile? Ya lo explicamos, modelo AliExpress, y por tanto tenéis derecho a una importación, si tenéis free shipping te lo van a suponer, por tanto ahí la compra es exactamente como acabamos de explicarlo, es el modelo de importación. Así que el modelo de exportación es exactamente igual, con la única diferencia que después de eso, si tú emites a otro comerciante, va a haber una factura, y si no, a una persona natural, va a haber una boleta. Gracias. Eso, fantástico. Listo, nos fuimos. Los arriendos son para, ok, fuera. Ronnie dice, profesor, pero si Magdalena es una empresa en primera categoría, afecta, de igual forma no recupera el IVA por la exportación de servicios. Es que ahí cuando es capacitación, Ronnie, esa es la esencia por la cual ella no recupera IVA. Pero si ella hubiese sido un servicio y que da afecto, por ejemplo, tú hubiese sido la Magdalena cuando nos contaba de este servicio de capacitación, este mismo servicio de capacitación, imagínate por un momento que no es capacitación, que este servicio ahora va a ser un servicio de hosting. Tienes una página de internet donde tú haces almacenamiento y por tanto el hosting, ¿cierto? Sí es grabado. Bueno, si el hosting es grabado, en la exportación emite una factura de exportación que se exenta, pero como la actividad queda grabada con IVA, esto lo puede recuperar. Porque a pesar de que no va a tener débito, porque es una factura de exportación que está en el artículo 12 letra E, efectivamente, el artículo, cuando yo soy un contribuyente grabado en Chile que presto servicio al exterior, ahí la norma me permite recuperar por la mecánica del artículo 36. Entonces, recuerda que acá, cuando Chile presta un servicio o vende al exterior, lo que está haciendo es generar una actividad. Yo tengo que ver una actividad grabada. Imagínate el exportador de bienes. El exportador de bienes, cuando vende al exterior, emite una factura de exportación y claro, está exenta, pero Chile consagra, en el caso de las actividades grabadas, consagra el modelo del artículo 36, ¿cierto? Y el modelo del artículo 36, ¿cierto? Que está complementado con el decreto supremo 348 del 65,
y con el artículo 82 de la Ley de Impuestos a la Venta de Servicios, permite recuperar, porque no hay débitos, como tú bien dices, recuperar los créditos fiscales soportados en la operación cuando tú eres afecto. Entonces, si acá lo que yo tengo una sociedad grabada, una sociedad que hace hosting y tú tienes servidores en Chile y le exportas servicios, lo produce en Chile, pero hay empresas que te contratan los servidores, entonces finalmente ese servicio de hosting, por los mismos valores que tengo en TLNL, va a tener derecho a crédito, porque es una operación grabada. ¿Y qué es lo que te lo permite? Justamente el artículo 36. Entonces aquí, a pesar de ser una exportación y que emite una operación grabada, ¿cierto? Puedo recuperar los créditos. La diferencia, y voy a volver ahí con la capacitación, para que no nos cambie el cuadro, la diferencia, ¿cierto? Es que cuando yo tengo una actividad exenta o no grabada en Chile, entonces el artículo 36 no aplica. Para que aplique el artículo 36, necesariamente yo debo tener una actividad, ¿cierto? Actividad grabada en Chile, como la que nos preguntaba el colega de la radio. Entonces, si viene un proveedor extranjero y el mismo colega de la radio dice, oye, tengo un particular, un brasileño, un bazooka, que me quiere arrendarle el servicio radial. Ah, arriendo espacio, exento, hago factura de exportación, pero no recupero el IVA porque es una actividad exenta. Pero el mismo bazooka dice, yo quiero hacer una campaña publicitaria. Entonces, le arrienda publicidad. El que hace factura de exportación. Sea exento o no exento, lo que siempre emite es una factura de exportación. Pero, como él está exportando servicios de publicidad que son afectos, entonces eso va a permitirle recuperar todos los créditos fiscales porque él tiene una actividad afecta. Entonces, el corolario es, si yo tengo una actividad grabada en Chile, cuando exporto bienes o servicios, entonces permite recuperar el 100% de los créditos fiscales. Esa es la regla de todos los efectos. Ok, me queda claro. Perfecto, muy bien, muy bien. Esa es la idea, que le quede claro. Entonces, de ahí nos vamos. Ya, Aure ya le dimos su espacio. Seguimos con Sebastián fuera, Ronnie fuera. Alejandra Sarao. Esta charla podría ser una clase presencial. Ah, ahí eso tiene otro precio. Hay que hablarlo con Cercotex. ¿Ah? Así que, así que claro, ahí Alejandra hay que hablarlo con Bruno. Miriam Ortega, ¿qué rubro es exento de IVA, profe? Los rubros que son exentos normalmente es súper difícil de calificar porque los rubros que son exentos, primero, normalmente cuando vemos los rubros exentos, vamos a mirar que efectivamente acá yo tengo un rubro y como regla general, ¿cierto? La regla general es que todos los vendedores, es decir, todos los que venden bienes, vendedores de bienes, son afectos. Entonces, son afectos ahí. Entonces, ahí nada que hacer, todos los vendedores de bienes son afectos. Así que, si vendís bienes, compra-venta, importaste de afuera, AliExpress, bla, 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 vaya a quedar afecto. Y por tanto, si son afectos, lo único que me importa es que a quién le vendo, Si es un B2C, es decir, a un consumidor, emito boleta. Si es un B2B, ¿cierto? Y es un vendedor, es otro comprador, entonces aquí emito factura. Entonces ahí tengo los vendedores de bienes, ¿cierto? Y acá. Y el problema que hay hoy día son básicamente los servicios. Entonces los servicios, la regla general es que los servicios que son de capacitación, los servicios que son de asesorías, ¿cierto? Esos servicios normalmente son exentos. La regla te lleva normalmente exento y la norma dice que cuando hay servicios afectos y que un poquito más largo ahí la vuelta, los servicios afectos son aquellos que están comprendidos son los servicios comprendidos en el artículo 20, número 3 y 4. Entonces, cuando tengo servicios comprendidos 23 y 4, ahí normalmente tengo servicios afectos. Y estos servicios afectos son actividades comerciales,
actividades deportivas, turismo, esparcimiento, ¿cierto? Y por tanto ahí es una clasificación, pero el clasificador de impuesto interno te puede ayudar harto, porque ahí te dice qué servicios pueden ser afecto exentos. Las asesorías son exentos, las capacitaciones, llevar las contabilidades son exentos, ¿cierto? Eso en general tenemos ese tipo de sanciones. Y otro importante que también queda afecto son todos los servicios que yo puedo prestar de manera personal. Es decir, si usted opera a través de servicios personales, como el servicio del jardinero, ¿cierto? Opera a través de boletas de honorario, normalmente eso también son servicios exentos. Eso es como lo que uno podría decir ahí dentro de la regla. Un segundito. Gracias, perdón por la demora ahí. Entonces, Andrea Torres, ¿qué tipo de empresa es la mejor alternativa a crear para la interacción de productos? Bueno, eso lo vieron en la clase pasada con la forma jurídica. La verdad que viene un tema con forma jurídica, pero la forma jurídica, el tipo de empresa es bien inocuo. Normalmente a mí me gusta mucho la SPA, ahí para crearla porque tiene flexibilidad en la venta de acciones, pero finalmente en el tema de las ventas de acciones lo que te da como este espacio de la regla. Entonces, ahí simplemente vamos a ver una clase con los abogados que vamos a ver ahí, vieron con Camilo. A mí me gusta mucho la SPA, básicamente por la flexibilidad, y porque además las podía armar en la empresa en un día, entonces son bastante más fáciles ocupando todo el aparato estatal. Así que eso es lo que yo vería. Bueno, ahí tengo las preguntas. Yo no sé si hay preguntas adicionales, algo más que les quede claro, porque al final nos fuimos respondiendo, todo lo que veíamos en la charla estuvo a través de los ejemplos prácticos. Entonces, no sé si Bruno, ahí tenemos alguna duda final, porque aquí lo más importante son el certificado, ¿cierto? El certificado que tenemos a través de un poquito. El certificado que tenemos, ¿cierto? Directamente el certificado digital que tenemos que tener ahí dentro de la historia. Es lo único que es importante en esta regla. Conseguir un certificado digital. El certificado digital tiene como un costo cercano a los 20.000, 14, 15.000 pesos, depende de un año o 2 años, y tú tienes que tener este mundo, y normalmente también se han dado becas en el Estado para comprar los certificados digitales. Hay que comprarlo en algunas casas certificadoras, y con ese certificado digital, ¿cierto? Genera justamente una regla bien especial, porque eso me permite emitir factura. Entonces, en el mundo de ustedes, siempre es importante tener ese documento bien sumado, para efectos de poder tener una regla, y esa regla, contar con este certificado digital que nos permite absolutamente contar con operar en el mundo digital. Ese certificado es como el inicio de todo el proceso para efecto del servicio. Ahí es donde apunta justamente esta regla. No sé si hay alguna consulta, duda. Dice, el ejemplo de la importación para tomar. Pero Javiera, le vamos a mandar la pantalla, así que no se preocupe, la vamos a tener ahí, va a tener ahí en la pantalla completa. Dice Audrey, estamos evaluando, ¿cierto? Un emprendimiento como constructora, donde debemos comprar materiales e insumos a efecto IVA, pero no solo vamos a dedicar a construir con servicios de llave en mano. Entiendo que las empresas constructoras pueden recuperar el porcentaje del IVA. ¿Qué porcentaje pueden recuperar? Es que ahí tú tienes que firmar un contrato, Audrey. Yo te sugiero ahí que te asesores bien con un auditor, con un contador, porque eso no es llegar y como construir. O sea, si tú te dedicas a comprar esto, vayas a hacer obras menores, construir una reja, la verdad que no. Esto tiene que ser cuando tengo una empresa constructora y estoy ocupando el decreto supremo 910 del año 65. Entonces, cuando tengo el 910, necesito emitir un documento especial que el portal PYME tampoco lo tiene en impuesto interno. Hay un error ahí todavía no lo logran programar, y por tanto ahí tú tienes una rebaja del 8,65%. Entonces, pero cuando tú eres la que construye,
la verdad que tú no tienes ningún beneficio porque tú eres el constructor. El que tiene el beneficio es quien adquiere. El que adquiere es el que tú le debitas, ¿cierto? Y ellos pueden rebajar este 8.65 y tú tienes la rebaja. Pero tienes que firmar un contrato de suma alzada y por tanto tiene que ser un contrato que se apegue a esa norma. Así que yo te diría que ahí necesariamente vas a tener que generar una asesoría con el contador, de lo contrario vaya a tener algún problema en la recuperación. Así que eso sí, porque ese mundo es un poquito más complejo porque es una franquicia tributaria y esta franquicia la revisan todos los meses. Eso, yo no sé si hay alguna pregunta final, yo me quedo ahí ahí está mi correo también, si hay algunas duditas que tengan, así que yo feliz de acompañarlo. Dice la Viviana ahí, dice, aun cuando no he formalizado mi emprendimiento y estoy comprando insumos para el negocio, debo pedir factura o boleta. Es que si no lo has formalizado, Viviana, no tienes cómo recuperar el crédito. Entonces, si tú quieres formalizarlo, la única forma que te puedan emitir una factura es que tú tengas un IRUT. Entonces, ese IRUT, si tú no lo pides en impuesto interno y tú no lo generas, no tienes cómo sacarlo. Entonces, el comerciante no te va a emitir una factura si es que tú no le muestras el IRUT de impuesto interno. Entonces, si no has hecho el trámite de impuesto interno, lo primero, hágalo. Porque si está comprando para empezar, va a generar un tremendo problema. Y eso es justamente lo que decía, ya entiendo, claro. Por eso que yo te decía, si no pido la boleta o si no muestro el IRUT, acá es lo mismo. Como tú no estás formalizada, no tienes el IRUT. Entonces nadie te puede emitir una factura, vaya a recibir pura boleta. Y el emisor, cuando emite una factura no mostrando el IRUT, es el que se arriesga una multa, y esa multa es más o menos carita. Entonces, al final, por eso que los gallos dicen, si no me mostráis el IRUT, no te emito una boleta. Ante eso. Así que eso es lo que yo haría, ese efecto. Perfecto. Perfecto. Yo quedo ahí disponible. No sé si hay alguna duda o consulta final. Agradecer ahí a Cercotex por esta charla. Creo que ahí fue... dice que no ve el correo. A ver. Se lo escribo inmediatamente en el chat. Está en la primera C del corto, ccltax.cl. Ahí se lo noté, ¿cierto? Ahí está, y el personal mío, por si acaso, cierredelcorto@uc.cl. Ahí estamos, ahí tengo los dos correos, lo acabo de compartir en el chat. Eso, muchas gracias de mi parte. No sé si hay los organizadores alguna duda, consulta final. Los perdimos. Muchas gracias, muy bonita, muy buena la charla, muy completa. Qué bueno que le haya gustado. Sí. ¿Sí? Bueno, esa es la idea, pues la idea de nosotros es sentarnos a conversar de igual a igual, de tener ahí, explicarles los modelos de negocio, que ustedes puedan formalizarse, que no cometan errores, que se hagan asesorar en los casos respectivos. Y nada, yo agradezco, también somos emprendedores como ustedes, yo partí hace 4 años, así que antes era empleado como mucho, así que nada, así que la verdad que este mundo del desafío simplemente alientarnos que independientemente del gobierno, Andrés Bello dice que el rico es el que no debe salir a trabajar todos los días. Yo me levanto todos los días a trabajar, así que no soy rico. Y nada, pues, así que es la norma del Código Civil, y por tanto, si usted todas las mañanas se levanta a buscar el pan, es un emprendedor, y además, de acuerdo al Código Civil, no es rico. Así que desde ese punto de vista, estamos todos en el mismo negocio. Hay hartas vicisitudes normalmente en este tiempo, estamos con época de elecciones, pero más allá Chile va a seguir siguiendo lo que es, y simplemente en nuestro programa de emprendimiento ya veíamos Cercotec, una institución que está hace muchos años en el mercado, como un programa de difusión, independientemente del turno, y por tanto uno hace todo lo posible para que estas cosas sucedan, y a nosotros siempre va a ser un orgullo. Yo fui funcionario público, impuesto interno, como 15 años, así que la verdad que hoy día tocarme ser emprendedor es muy bonito, es muy desafiante, y simplemente instarlo a que hagan las cosas bien, que se asesoren, que hagan las preguntas, que es bueno que se incorporen en estos programas, porque a veces no están las oportunidades, a veces
uno no se asesora con el que cree que es más capaz, a veces uno dice abogado, y no siempre es el mejor abogado, y acá es lo como ocurre en toda profesión, pues uno contrata el maestro soldador y no el mejor soldador. En todas las profesiones ocurre lo mismo, y por tanto ahí estas instancias públicas como acá, sin duda son un gran espacio de reflexión, y agradezco todas las preguntas, la verdad que hayamos hecho una pequeña presentación, pero qué mejor hacerlo a través de los ejemplos de ustedes mismos, porque esos son los casos reales. Entonces, para llenarlo de lata, diciendo dónde usted se ingresa, dónde usted hace esto, es una fomedad. Pero si quedó claro el modelo del dropshipping, que usted tiene una responsabilidad, que usted es comerciante, cómo emitirlo, qué pasa cuando emito factura, no, la cadena del IVA, y que simplemente el IVA es un mero recaudador, que usted no gana plata con el IVA, es neutro, pero le afecta la rentabilidad del negocio. Pero esa cuenta usted no la ve porque se la prepara el contador. Usted piensa que está haciendo el negocio y está perdiendo plata. Entonces, finalmente ese es como el mensaje que nos interesa traspasar, y quedar atentos y desearle una feliz fiesta a usted y a su familia, y gracias por participar en este lindo programa que hace Cercotec. Eso, de mi parte. Muchas gracias, equipo Cercotec, y a todos ustedes. Hasta luego. Bye. Chao. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Listo, chao, chao.